Hermanos, ¿cómo andan? Quiero predicarles hoy Gálatas 1, la parte B, que habla sobre que no es de hombres el apostolado que recibió Pablo, pero vamos a entender la esencia de eso, vamos a entender lo que Pablo quiso decir y vamos a entender entonces lo que Dios nos quiere decir en este pasaje, hermanos. Y quiero tener una palabra de oración para que entiendamos y que nos sea de bendición esta palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por tu palabra que es tan viva, Señor, es tan real en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que tú obres a través de esta tu palabra para que hagas entender, Señor, a cada persona, Señor, de esta realidad, de esta gran verdad, Señor, y que se pueda apropiar de ella y que tú la ilumines, Señor, para que sea de gran bendición en su vida, Padre, para seguir tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, les voy a hacer una introducción a lo que quiero hablarles. Yo estaba mirando, ciertas series, ciertas películas, y al recorrer de mi vida, y vi que, por ejemplo, cuando unos doctores están sirviendo así y también unos enfermeros sirviendo, siempre hay alguien que supervisa. Bien, no sé, vienen de otros lugares y vienen así con trajes y todos le miran, este es el que supervisa. Y de repente le empiezan a interrogar a cada obrero. Por ejemplo, vienen a un enfermero y le empiezan a un doctor, estudiante, y le empiezan a interrogar las series. ¿Vos cómo te vas desempeñando? ¿Estás mejorando? No sé qué, no sé qué. Y le empiezan a hacer una interrogación, un rendir de cuentas. Y pasa con otros, y después se entera uno. ¿Sabes qué? Que el supervisor que vino el otro día hizo que fulano de tal, el que siempre estaba acá, le despidieran. Entonces la gente empieza a entrar más en clímax y empieza a servir más, mejor, y empieza a perfeccionarse. Y bueno, eso es lo que hacen los supervisores en las empresas. Por ejemplo, hay algunos que como supervisor se desarrollan en esa área y hasta hacen posgrado, doctorado en ser supervisor. Estaba leyendo de que ellos se encargan de clarificar los roles de los obreros y proporcionar una mejor evaluación continua de la competencia y las habilidades profesionales de los supervisados, de los obreros. Entonces hace como fomentar la competencia y las habilidades profesionales. Y eso está muy bien, esos son métodos humanos que ayudan a enfatizar el trabajo, a hacer competencia, a que salga mejor la empresa. Eso está muy bien. Pero lo que yo quiero ir en contra es de que algo tan bueno que puede producir algo muy bueno, se puede volver algo muy malo. Y esto es lo que estaba pasando con los de Galacia. Y vamos a entender un poco más que estos métodos humanos que son buenos se pueden volver una piedra en el camino para los que quieren realmente hacer el bien. Y vamos a entender más esto. Pero vamos al pasaje. Dice, Pablo apóstol, dice, no de hombres. Ya empieza tachando. De esta manera aclarando, tachando a que no es él no recibió ese apostolado de parte de hombres, sino más tarde va a decir de Dios y de Jesucristo. Pero lo que quiero decir acá es que él nunca hace esto. Él nunca aclara que recibió el apostolado no de hombres. Nunca aclara no de hombres. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:1 dice Pablo, otra carta que él comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en otras cartas también él dice que soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero en esta carta dice Pablo apóstol no de hombres. Y ya es sabido, no de hombres. Pero ¿por qué Pablo quiere aclarar esto al comienzo de la carta? No de hombres. Bueno, hay un contexto en todo Gálatas de que los de Galacia estaban siendo influenciados por los judaizantes que vinieron de Jerusalén a traer sus métodos humanos y diciendo
que el apóstol Pablo no recibió un verdadero apostolado porque, como vamos a ir viendo, no recibió el buen visto, por ejemplo, de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Nunca le vieron a Pablo por allá, dirían los judaizantes. Entonces, para ellos, Pablo no era un apóstol para los judaizantes y le estaba influenciando en los de Galacia con esos métodos humanos. Entonces, Pablo aclara esto, no de hombres, y por eso aclara. Pero cuando dice acá apóstol, no de hombres, va algo más hincando a la raíz todavía. No solamente de que Pablo aclara que yo soy apóstol, no porque así fríamente, no, ustedes, por ejemplo, no, ustedes están mal, hermanos de Galacia, yo no soy apóstol que salí de ellos, yo soy apóstol porque Jesús a mí mismo me hizo ser apóstol. Yo no soy apóstol que salí de ellos no me eligieron a mí, yo tuve la suerte de que Jesús me elija a mí. No fue eso, fue un poco más profundo lo que Pablo quiso decir. Y quiso, como siempre hace, hincar a la raíz del problema del corazón de ellos. Ese es el corazón del apóstol, el corazón de un hijo de Dios que quiere corregir a otro. No es solamente aclarar un hecho, sino que quiere ir más allá. ¿Cómo les voy a ir demostrando? ¿Por qué? Porque Pablo, cuando dice soy apóstol de Jesucristo al entrar en sus cartas, lo hace como en un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a Jesús, soy apóstol de Jesús, soy enviado de parte de Él. Toda mi vida depende de Él, soy siervo de Jesucristo, soy esclavo de pertenezco a Él, así como soy hijo de Dios, salgo de Él, el origen es de Dios. Y esto no estaban entendiendo los de Galacia, estaban ignorando, no estaban entendiendo que el apostolado, inclusive del apóstol Pedro, inclusive el apóstol Juan, vinieron de Dios y no de hombres. Pero estos, los de Galacia, estaban siendo inculcados por los judaizantes que sí o sí tenía que venir de un sistema humano. Es como que los judaizantes tenían el sistema judaico religioso farisaico todavía inculcado en ellos, de los judaizantes, y bueno, de los de Galacia también, que querían poner todas las obras de Dios en este nuevo pacto, querían encasillarlos en un método, en leyes, por ejemplo. Por eso no querían circuncidar, no querían que un gentil no se circuncide, quería que sí se circuncidara un gentil para que pase a la esfera de ser un judío, para ahí vivir una vida cristiana. Y entonces querían encasillar todos los métodos y también esto del apostolado. Querían encasillarlos, tenían que salir de los 11 apóstoles. Esa era la mentalidad de ellos, mentalidad de hombres. Por eso Pablo luego aclara que yo ni fui a Jerusalén. Así fue unos 15 días en Jerusalén. Pablo va en contra y dice, aún cuando subí a Jerusalén, llevé conmigo Tito y no le quise hacer circuncidar, aunque había otros que sí le querían hacer circuncidar allá. Pablo iba en contra de eso. Y eso vamos a ver acá. Entonces iba en contra de todos métodos humanos. No que no estuviese bien algunos métodos humanos. Está bien. Pero ellos estaban dominados por esos métodos humanos y dejaban al lado la obra de Dios, la gracia de Dios, dejaban al lado el evangelio de Dios, hermanos. Y esto es a lo que Pablo ataca, hermanos. Y Pablo notaba eso, que ellos estaban sacando el sentido de pertenencia de Dios. Como así ellos, por así decirlo, estaban acusando a Pablo con los ojos, con las lentes de ellos, de que Pablo no era apóstol de Dios, pero con los ojos de que el que es apóstol de Dios tiene que ser aprobado por humanos y salido de humanos. Así Pablo notó el lente de ellos, de que ellos estaban dependiendo de las lentes según la cosmovisión de
la dependencia del hombre, de las obras del hombre. Por lo tanto, Pablo dice, está mal la cosmovisión de ustedes, está mal esa lente por la cual ven las cosas. Ustedes tienen que ver ahora con un lente, con un sentido de pertenencia de Dios, no de hombres. Tienen que ver de la cosmovisión bíblica, la cosmovisión correcta. Por eso siempre el apóstol Pablo decía, soy apóstol de Jesucristo, soy hijo de Dios, siervo de Dios, esclavo de Él y no de otra cosa. Soy enviado de Dios para no solamente predicar su evangelio, sino que es más profundo. Ahora ya pertenezco a Jesús y Jesús me salvó, Jesús me eligió para este ministerio que yo de corazón sirvo por causa de que Dios, porque dependo de Él, porque pertenezco a Él. Ese es el sentido de pertenencia que va más allá de métodos humanos. Es depender de un Padre Celestial que te quiere y que te dio ese ministerio. Y vos dependés del Padre para realizar ese ministerio. Y claro, es enviado de Dios mismo para predicarle a Dios, al Evangelio de Jesucristo, pero dependiendo de Él, con ese sentido de pertenencia que pertenece al Dios del universo. Por eso, soy no apóstol de hombres, está yendo más profundo Pablo acá. Está yendo a la base, a la raíz. Yo provengo no de hombres, porque ellos sí entendían eso, que tenían que provenir de hombres, según el contexto como les estuve hablando, de tal manera que estaban ignorando a Dios, estaban ignorando el sentido de pertenencia en Dios. Y esto es lo que Pablo le enoja. Y por lo tanto, estaban ellos sacando a Dios del juego. Estaban sacando a Dios del ministerio. Estaban sacando a Jesús de todo. Estaban dando lugar a mandamientos de hombres. Por eso Pablo aclara, no de hombres. Y Pablo sabía que ni aún los 11 apóstoles fueron elegidos por hombres. No, ellos fueron elegidos por Dios, por Jesús, antes que muriese. Y capaz que algunos judaizantes decían, sí, pero Matías luego fue elegido por los apóstoles. Entonces decían, seguramente los judaizantes le habrán dicho los de Galacia, si Matías fue elegido por los 11 apóstoles para ser apóstol, ¿cómo ahora el apóstol Pablo no quiere depender de ellos y se hace él mismo apóstol? No tiene sentido. Entonces los de Galacia, sí, el método ese que está diciendo estos judaizantes tiene sentido. Pablo está fuera del método. Pero Pablo dice, no, están entendiendo mal. Ni aún los apóstoles fueron elegidos por hombres, sino por Jesucristo, Dios. Y si el apóstol Matías fue elegido por suerte por los apóstoles, yo sé en última instancia, Pablo quiere decir esto y para cualquier servicio, no solo el apostolado, en última instancia, el que primero hace la obra para que uno tenga los dones del servicio, ya sea en apostolado o en otra cosa, es Dios. Pues dice Juan 1 por ahí, cuando dijo Juan el Bautista, el hombre no tiene nada que no se le haya dado del cielo. Y esto es también tocante al apostolado. Pablo sabía que en última instancia el primero que hace el origen de todas las cosas es Dios. Y perder el sentido de pertenencia de Dios, perder ese por la voluntad de Dios, soy apóstol, el perder eso es perder la noción de pertenencia de Dios, la dependencia de Dios, y dar lugar a depender por hombres, depender a leyes de hombres, depender a otra cosa, aunque sea buena. Como la palabra de Dios es buena y dice muchas cosas, pero gente depende más de eso, y al depender de eso, inclusive les hace no ver los otros mandamientos que van en contra de lo que ellos piensan encima, como pasó con los fariseos.
Pero eso es para otro tema. Pero entonces ellos no estaban dando lugar a la voluntad de Dios. Eso es lo que voy. Pero entonces los de Galacia estaban ¿qué? Estaban siendo fascinados por hombres y no por Dios mismo. Y Pablo esto es lo que le quiere decir. Yo no soy apóstol de hombres, como ustedes piensan que un apóstol debe ser. Y entonces los de Galacia estaban escuchando más a los judaizantes que a Pablo. Estaban escuchando más a judaizantes que predicaban otro evangelio que al mismo apóstol que le predicó el verdadero evangelio, que les hizo salvar y les hizo recibir antes al apóstol como si fuese un ángel del cielo, como si fuese a Cristo mismo. Pero ahora ellos se olvidaron de eso, de ese evangelio también, y empezaron a dar oídos a otro evangelio, a otras personas, a otros judaizantes que predicaban, pero por métodos humanos, como tiene que ser el supuesto evangelio. Y estos de Galacia, verdaderos convertidos, empezaron a dar oídos a estos judaizantes, hermanos. Y bueno, el diablo y la carne misma de ellos le estaba induciendo a someterse a esa clase de mal. Algunos dicen tal vez también que la carne de uno es tan sutil que inclusive usó de escalera la misma necesidad de los de Galacia andar en buenas obras. Es decir, los de Galacia necesitaban ser perfeccionados en Cristo, porque todo cristiano tiene ese deseo. Pero estos de Galacia necesitaban mucho porque ellos venían del paganismo. Muchos de los gentiles de ahí, habían judíos, pero la mayoría eran gentiles. Y muchos de esos gentiles necesitaban un orden. Entonces ellos pensaron, la ley nos puede ayudar a perfeccionarnos y sacar todas estas carnes que están mostrándose acá. Entonces vamos a escuchar lo que dicen estos. Estos dicen las leyes que hay que seguir. Entonces esos métodos nos van a poder ayudar. Algunos piensan eso y tiene sentido. La carne de uno, el diablo usa esa escalera del propio deseo del creyente de perfeccionarse. Pero aparte del evangelio es algo que es imposible, hermanos. Y les hago una ilustración para ir concluyendo esto. Pero luego les voy a decir un poquito más de una aplicación. Pero primero una ilustración. Imagínense que en una ciudad, uno llega a una ciudad, tiene familia y quiere trabajar y encuentra un trabajo, llega a una ciudad y hay dos iglesias. Él va primero a una iglesia buena, tiene 20 miembros, se predica el evangelio, él va allá y ve el evangelio, es alentado por el evangelio y tiene gozo con los hermanos. Y luego quiere visitar otra iglesia para ver cuál es mejor para quedarse. Y otra iglesia tiene más miembros, bien prolija la iglesia, muy conocida y en la ciudad, y tocan bien la música. El predicador es un exegeta de la Biblia, predica muy bien, tiene muy buena retórica, muy buena personalidad y predica muy bien, de tal manera que esta familia decide quedarse en esta iglesia, la segunda. Después pasa unos domingos y el pastor de la primera iglesia le llama. Oh, hermano, pensé que te había encantado estar acá con los hermanos y tuvimos gran gozo contigo, que pensamos que ibas a ser un nuevo miembro. Y entonces el líder de la familia, le dice a este pastor: oh, hermano, sí, gracias a Dios sí, pero he decidido quedarme aquí pues creo que esta va a ser la mejor iglesia para mí y para mi familia. Pero hermano, ¿por qué? No es que no te diga que no vayas a la otra iglesia, pero la otra iglesia no sé, no creo que te sea tan edificante. Yo conozco a algunos hermanos de allí, el pastor, pero acá predicamos el evangelio. Y entonces el otro dice: ah, sí, hermano, eso es lo que te quería decir también. Es que el pastor también me dijo de usted que usted no se recibió en la facultad, que usted, no sé, no es muy capacitado para la obra.
y los hermanos de allí no son muchos. No sé cómo podrían edificar a mí, a mi familia, y que mi familia crezca allí. Además no hay ningunos niños ahí para que mis hijos jueguen con ellos, y no sé. Entonces el otro pastor le dice, bueno, yo te digo, nomás hermano, que aquí vas a encontrar el evangelio, vas a ser fructificado en el evangelio, vas a tener paz y gozo. Pero bueno, es tu decisión. ¿Qué piensan, hermanos? Este eligió la otra iglesia no por el evangelio mismo, no porque se predicase el evangelio, la palabra de Dios, sino porque fue ilusionado por los métodos humanos, por la apariencia. Y eso es lo que estaba pasando con los de Galacia. Estaban ilusionados, estaban fascinados por los métodos humanos, por los de Jerusalén. Ahí salieron los apóstoles. Porque ellos sí son buenos. Mira cómo nos predican, tenemos que seguir todas estas leyes. Mira qué complejos que son. Nos quieren ayudar para ser mejores. Mira, estaba viendo una película hace poco y había un esclavo de un señor que podía vestirse como quería, podía dormir a cualquier hora, y ese amo era bueno con él y le dejaba. Pero este esclavo fue fascinado por otros amos, que en este caso los otros amos eran gentiles, y el amo que le estaba teniendo era judío. Pero los otros amos gentiles eran más ricos, no sé si más ricos, pero tenían más buena reputación ahí en el estado, porque el judío tenía una mala reputación. Pero los otros gentiles tenían una buena reputación y todo eso, tenían mejores vestimentas, todo. Y entonces este esclavo fue a lo de los gentiles y le dijo: yo quiero ser ahora amo de ustedes. ¡Qué bueno! Y este empezó a usar traje, no como antes, sino traje y todo. Entonces le dijo al judío: yo ahora soy de ellos. Entonces el judío le dijo: bueno, pero ahora vas a ser dominado por ellos. Acá yo te dejaba dormir a cualquier hora, y esto. Y estaba pensando, hermano, que también pasaba esto con los de Galacia. Ellos se fascinaron por lo externo y no por el corazón. Y realmente los de Galacia iban a entrar en una esclavitud, hermanos. Estaban en esclavitud, de tal manera que en toda la carta Pablo dice: quiero que sean libres, a la libertad os ha llamado Cristo. Y hermano, te hago una pregunta: ¿y tú? ¿Estás siendo esclavizado por mandamientos de hombres? ¿Estás siendo esclavizado por las apariencias, por los métodos humanos, amando más otro evangelio y no el evangelio de la gracia de Cristo? Aunque los métodos humanos, aunque las leyes que se predique en las iglesias son buenas, hermanos, ¿amas más a eso, a la ley de Cristo? ¿Amas más a la ley de Cristo que a Cristo mismo? Eso es muy peligroso, hermano, porque Cristo quiere ser tu Señor, quiere que vos le pertenezcas a Él y que vivas dependiendo de Él como su hijo amado y no como un esclavo. Y eso estaba pasando con los de Galacia. Estaban actuando como si eran esclavos, hermano. Estaban dominando, estaban estando esclavos, inclusive temiendo de que podrían perder la salvación. De ahí que Gálatas 5:6 dice: nosotros, en cambio, por la fe aguardamos por el Espíritu la esperanza que nos será otorgada, la esperanza de justicia. Los que creen, los que viven el Evangelio por la fe, hermanos, tienen asegurada una convicción de que van a ser salvos. Sin embargo, los de Galacia no. Estaban siendo esclavos siguiendo mandamientos de hombres. Y Pablo le dice: a la libertad fuisteis llamados. Y ellos estaban tambaleando en la gracia de Dios porque estaban escuchando mandamientos de hombres, métodos humanos. Estaban tambaleando. De ahí que Pablo le dice: de Cristo os delegasteis, de la gracia habéis caído, hermanos. No estaban firmes en la gracia, estaban dudando de todo, hermanos. Y Pablo entonces aclara: soy apóstol, pero no de hombres. No soy de hombres, hermano. Soy de Dios. No soy de los de Jerusalén. Soy de Dios. No soy de Apolo, no hay que ser de Apolos, Pablo, no, sino de Dios, hermanos.
dónde sale? Todo sale de Dios. El origen es de Dios. Y estos no estaban entendiendo, hermano. Y quiero dejarles esta meditación, hermano. ¿Tú en qué confías más? ¿En los métodos humanos, que pueden estar bien, inclusive son buenos, las leyes morales, las leyes mosaicas son buenas? ¿Tú qué amas más? ¿La ley de Dios o a Dios mismo, a Cristo mismo, hermanos? Esa es la cuestión, hermanos. ¿Amas más al Evangelio, a Cristo, o amas más cosas externas, hombres? Eso es lo que esta carta te desafía, hermanos. ¿Y cómo se va a evidenciar en tu vida? ¿A cuál amas más? De acuerdo a tus frutos, a la carne que va a dar lugar, como los de Galacia, a la inseguridad, a la esclavitud. Se va a notar que salen de un corazón que ama más las cosas de los hombres y no de Cristo, no del Evangelio, hermanos. Y bueno, esto es mi desafío, hermanos, que seamos libres en Cristo. Esto es lo que Pablo nos quiere decir y esto es muy real, hermanos. Esto pasa, hermano. Y apropiate entonces de la verdad de estar firmes en la gracia de Cristo, hermanos. Esto es más real, hermanos, de lo que tú piensas. Apropiate de Cristo y serás fructificado, tendrás una vida libre, hermanos, en Cristo. Él te va a dar todo, porque el Espíritu es lo que nos hace andar bien, hermanos, en esta vida cristiana, por la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. Y el Espíritu obrará maravillas, y en los de Galacia no lo estaba haciendo, hermanos, no lo estaba, porque ellos dieron lugar a otro evangelio. Por lo tanto, yo puedo ser feliz y fructificar en una iglesita de 20 miembros con un pastor que predique el evangelio, aunque no tenga tantos conocimientos del griego, del latín, del hebreo, que con una iglesia que tenga montones de gente y que el pastor sea un perfecto orador, exegeta, hermanos. Porque la felicidad, la paz que Dios da, lo da a los que andan en el Espíritu, hermanos, porque para Él no hay excepción de personas, hermanos. Que tengan un buen día.